importantes en el campo fiscal, que han tomado decisiones importantes en el campo fiscal y con la participación de costarricenses muy distinguidos. Parece que llamó muchísimo la atención que no estuviera todo el gabinete en pleno ahí y que no estuviera toda la Asamblea Legislativa en pleno aprendiendo de estas experiencias que se compartieron. ¿Por qué? Porque las experiencias nos ayudan a nosotros a ver, a analizar, a comparar y ojalá tomar importantes decisiones. Sí estaba el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz. Don Rafael, bien puntual, cuéntele a Costa Rica, ¿qué lo impactó más de esto que se habló con la presencia no solo del representante del BID, sino con la presencia de dos ministros que fueron puntuales y que presentaron realidades muy importantes e interesantes, que fue el ministro, un ministro chileno y el ministro peruano también? Adelante, don Rafael. Bueno, muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias como siempre por la oportunidad y extender pues el saludo para todos los que nos escuchan esta mañana. Efectivamente, nosotros planteamos esta posibilidad de que se realizara este foro y muy complacidos porque los personeros que vinieron, incluso lo encabezó el presidente del BID, el señor Luis Alberto Moreno, y con la participación de el señor Luis Carranza, quien es exministro de Economía y Finanzas del Perú, y el señor Alberto Arenas, que recién terminó como exministro de Hacienda de Chile. Igualmente también participó el señor don Roberto Jiménez, quien es el director ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Bueno, le quiero decir que a mí, francamente, me dejó muy satisfecho, me impresionó la calidad profesional de estas personas y específicamente también las experiencias que ellos narraron en el tema de Perú y Chile, aunque obedecen a situaciones distintas. Lo de Chile evidentemente fue un tema de reforma fiscal, no tanto porque lo hablábamos después, no porque ellos tengan una deuda pública, porque prácticamente no la tienen, pero me impresionó muchísimo, digamos, la planificación que han tenido. No se puede ver ahora el tema fiscal sencillamente como que un gobierno pretenda imponer impuestos. Debe verse de una manera mucho más amplia. Nos contaban, por ejemplo, cómo en Chile han hecho una planificación a 10 años plazo, considerando, digamos, el precio del cobre en un término medio. Cuando han venido las épocas de las vacas flacas, han tenido planificaciones, digamos, incluso anticíclicas, ahorrando cuando vienen esos superávits para los momentos como ahora, donde han bajado, digamos, los ingresos producto de los artículos que más, de los minerales que le producen esos ingresos. De igual manera lo han hecho en Perú. El ministro peruano fue muy enfático que antes de considerar cualquier tema de impuestos fueron muy estrictos con todo lo que tiene que ver con el tema del gasto, de cómo, por ejemplo, en Chile la forma en que se cobran los impuestos es hecho de una manera muy sencilla, muy clara, donde prácticamente puede hacerse todo a través de internet, donde las autoridades tributarias chilenas manejan, le envían a usted prácticamente lo que consideran que debe ser su impuesto. Si usted no está de acuerdo, puede hacerlo, pues puede hacer su propia declaración. Cómo han fortalecido las autoridades tributarias, pero de una manera en que sean, qué sé yo, amigables, por así decirlo, aunque no es nada amigable para muchos pagar impuestos, pero hacerlo de una manera más sencilla, lo que tiene que ver con ese tema. Pero fundamentalmente lo que quedó muy claro es que el enfoque que se le debe dar a esto pasa sin duda alguna también por una situación de establecer reglas fiscales muy claras. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es donde el gobierno se impone límites a la posibilidad de incurrir en un déficit, de cómo se debe manejar aspectos que pueden diferir país con país, pero aquí yo me atrevería a decir que cómo tendríamos que desde ahora establecer condiciones
a los grandes disparadores del gasto, a los temas que inciden fundamentalmente en que estemos en una situación de déficit como el que estamos ahora. Entonces, las famosas reglas fiscales vienen siendo, como ellos bien lo decían, como una especie de pacto social en el cual el gobierno se compromete, no solo, digamos, el gobierno actual, sino hacia futuro, con la ciudadanía en cuanto a un manejo responsable, serio, en el uso de los recursos públicos. En nuestro país, pues, hay muchísimo material, me parece a mí, donde podemos nosotros comenzar a establecer ese tipo de parámetros que le den la seguridad a los ciudadanos de que sencillamente, no por estar en un momento de difícil, pues sencillamente van a venir impuestos y luego a la vuelta de unos cuantos años vamos a estar otra vez pidiéndole a los costarricenses que tengan que aumentar su contribución con el Estado. En otras palabras, esto tiene que ser hecho de una manera planificada, responsable. Incluso se habló de la necesidad de esos presupuestos plurianuales, que fue un proyecto que aquí presentó la Contraloría. Ayer le dimos la tercera lectura para cambiar la Constitución, que no solo implique el gobierno central, sino a las instituciones autónomas. En general, me parece que lo importante de este tipo de foros es ver cómo en otros países con situaciones como estas lo han sabido manejar. Ahora, un mensaje claro que nos dio me parece que fue el señor Luis Carranza, el exministro del Perú, don Lucho Carranza, en cuanto a que este tipo de situaciones en Perú, para ellos se les complicó mucho cuando no tomaron las decisiones a tiempo. Entonces con eso quiero decir cuando una crisis ya ha reventado, y que generalmente lo enfatizó mucho, cuando estas cosas ocurren, los que más sufren son las personas pues que tienen menos recursos económicos, los más pobres, los más vulnerables. Lo que nosotros planteamos al final de esta presentación es la necesidad de que este tema, aparte de que ya se presentaron ayer algunos los proyectos en sí de renta e IVA, y se están tramitando pues otra serie de proyectos que usted pues con bastante frecuencia lo informan a través de las entrevistas que usted le hace a las compañeras y compañeros diputados. Entiendo incluso que lo que tiene que ser fraude ya fue acordado, pero la importancia, doña Amelia, de que el gobierno tenga una apertura hacia no solo hacia los sectores empresariales, productivos, sociales, en cuanto a establecer este pacto. Yo creo que el país no está preparado, y se ha sido claro en esto en la Asamblea Legislativa, sencillamente a dar un paso hacia el vacío, estableciendo nuevos impuestos si no hay una claridad, creo yo, en temas como empleo público, como lo que son los disparadores del gasto fiscal, al establecer verdaderamente un pacto en cuanto a lo que hacia futuro deben ser esas reglas fiscales, porque si vamos a pasar por esta encrucijada otra vez, si vamos a pasar por este aro, debe quedar claro hacia el futuro cuáles son esos mecanismos, esos parámetros que el Estado costarricense debe seguir para no estar continuamente o con relativa frecuencia en lo que es el devenir histórico de un país ante una situación como esta. De tal manera que el foro provechoso, nos decían ellos que en América Latina el BID en los últimos 15 años se han hecho alrededor de 52 reformas, unas en el tema de IVA, de renta, pero fundamentalmente para mí lo novedoso es cómo se ha atacado el tema desde el ángulo del gasto, que es lo que a nosotros fundamentalmente hemos puesto como condicionante para entrar a hablar de estos otros temas. Muchas gracias a don Rafael Ortiz. Vea, hay gente que dura con este tema, ¿verdad? Hay gente que dura con este tema y tenemos diferentes opiniones. Una de ellas dice, doña Amelia, eso fue un seminario de burócratas, es decir, que viven de los impuestos que pagamos los que trabajamos, dice una persona. También tenemos información relativa a la reunión que tuvo el presidente con el presidente de la República, con el presidente del BID, que dice que es urgente que Costa Rica decida por una forma fiscal, que el presidente del BID habría dicho, y eso ya lo hemos informado, que Costa Rica, que él tiene 10 años de estar viniendo a Costa Rica y ver la frustración de los diferentes gobiernos.
Don Welmer, ¿qué piensa usted de lo que usted oyó ayer? ¿Qué enseñanza saca usted práctica que no quede, como dice esta persona, a un nivel burocrático de que hablamos, nos encontramos, comimos rico, viajamos, nos vimos, nos dimos la mano y toda la cosa y nos fuimos a seguir con eso? Además, gente y nos fuimos a seguir hablando de esos temas a otros países. ¿Qué rescata usted, don Welmer? Bueno, muy buenos días a todos y a usted, doña Amelia. Gracias por dejarme participar. Mire, una de las cosas fundamentales es que nosotros no vivimos aquí en una economía aislada, sino que debemos de compararnos y vernos con lo que están haciendo otros que están y cómo lo están haciendo. Algunos que han tenido éxito. Chile, en cuanto a lo que es la financiación del Estado chileno, es ejemplo. Bueno, tienen cobre que nosotros no tenemos, pero las estructuras tributarias es necesario adecuarlas a los tiempos y a las realidades cambiantes de las economías y las sociedades, y no pueden ser reglas pétreas, y eso es una de las cosas que quedó ayer claro, cómo América Latina ha tenido que venir adecuando reiteradamente las estructuras tributarias para adecuarlas a las realidades de las economías, porque el Estado debe suplir a toda la sociedad de infraestructura de calidad, y para eso se necesitan impuestos. No se puede hacer si no hay ingresos. Se necesita mejorar los sistemas de salud, ampliarlos, etcétera, educación, y esto es fundamental. Ahora, otra de las cosas que queda clara ahí es que el costo del ajuste de las finanzas públicas, entre más se tarda, es muchísimo más costoso desde la perspectiva social. Las reglas fiscales es una cosa fundamental, que los impuestos no pueden ser procíclicos, los impuestos no pueden ser un asunto de que hagan más graves las crisis cuando hay crisis y que hagan más grandes las bonanzas cuando las hay, sino que los impuestos deben ser unos amortiguadores de esto. Esto lo decía ya don Rafael muy bien. Es interesante, por ejemplo, Chile plantea cosas que va a hacer a futuro, y entonces dice, vamos a invertir 3% más del PIB en educación. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pero eso lo vamos a invertir en los próximos 5 años. Entonces, desde ahora tenemos que poner los impuestos. Y se pone de acuerdo todo el país para imponer impuestos y subir ese 3%. Y esto es fundamental porque en Costa Rica en el pasado hemos tomado decisiones, por ejemplo, de decir vamos a gastar el 8% del PIB en educación, y se pasa la ley, pero no se dice de dónde van a gastar esos recursos, y entonces se le mete presión al fisco, que al final desestabiliza la economía, pero no nos ponemos de acuerdo de dónde vamos a sacar esto. Fue claro de que hay que tener herramientas eficientes para el cobro. Siempre pagar impuestos es desagradable, por eso se llaman impuestos, ¿ya? Y entonces hay que tener herramientas eficientes, y estos países han hecho reformas para que esas herramientas sean eficientes, de que los sistemas tributarios se complementen unos con otros para que la administración tributaria también sea eficiente. Otra de las cosas es reglas claras que impidan la evasión y la elusión. ¿Por qué de esto? Porque la elusión es cuando las personas determinan cuánto pagar de impuestos a pesar, valiéndose de las leyes que ya existen, y cuando las leyes tienen huecos, entonces la gente utiliza esos huecos para no pagar los impuestos, y lo hace dentro del plano de la legalidad. Eso se llama elusión. Bueno, la estructura tributaria nuestra, el sistema tributario lo permite, pero lo permite en gran cantidad, y cuando uno ve cómo esos países han adecuado los sistemas tributarios, pues entonces hacen que de veras el que más gana pague más y el que menos gana pague menos, y que los sistemas tributarios tienen que tener esa progresividad y esa justicia que tienen que tener en el fondo. Los enfoques de incentivos tienen que ser bien claros. La facilidad de cobro y la facilidad de que el ciudadano entienda cómo pagar los impuestos es fundamental.
nosotros en Costa Rica tenemos una estructura tributaria bien complicada. A veces uno se acerca a pagar impuestos y se siente bien confundido de que si debo pagar tanto o debo pagar menos, porque en qué condición estoy. Bueno, eso es fundamental en esta reforma, que nosotros tomemos en cuenta, que le hagamos la vida fácil al ciudadano, al empresario, etcétera, para pagar los impuestos. Y una de las cosas claras que queda en todo esto es la necesidad de tener una estructura tributaria de mayor cobro en Costa Rica, porque nos hemos quedado atrás en el nivel de impuestos que tenemos con el resto de América Latina, que tiene el nivel de desarrollo de nosotros. Entonces nosotros decimos, sí, pero tal país está haciendo mucho más infraestructura que Costa Rica. Claro, pero tienen más ingresos, y entonces eso es una de las cosas importantes. Importante también el uso eficiente de los recursos, importante es también ese uso eficiente tiene que ver cómo se distribuye el gasto y cómo los sistemas tributarios, cuando van enfocados a beneficiar a determinado sector, que sean bien claros en ese sentido, pero que no sean pétreos, que no sean perpetuos, porque las cosas hay que irlas ajustando. No toda la vida un sector tiene que pasar por el mismo sistema de incentivos, porque entonces se vuelve más bien una pesada carga para una sociedad. Hay una cosa, don Welmer, que me parece a mí, todo eso está bien. Falta una absoluta transparencia en cuanto al gasto público, en qué se gastan las cosas, para que los costarricenses entiendan. Mira, es que ya no se puede más, pero los costarricenses hay muchas cosas que no entienden. Pasan los años, diferentes ideologías, diferentes personas, más preparadas, menos preparadas, ministros más claros, ministros menos claros, o sea, todo eso lo vemos, y los que somos más grandes lo estamos viendo, pero no hacemos nada, don Welmer, y llegamos y nos trabamos en el mismo lugar. Ayer doña Rocío Aguilar inclusive le hacía una propuesta al país, una especie de acuerdo nacional a Costa Rica, porque todo eso lo sabemos, don Welmer, y un poquito esto que nos vienen a decir, y que anden viajando para eso, y que se gasten tantas platas en esos seminarios, y que el señor del BID venga y nos diga, y el señor del BID diga que tiene 10 años de decirnos, o sea, ¿para qué todo eso, don Welmer? Si ese acuerdo nacional que se necesita para mover eso constructivamente, para moverlo de verdad, porque si hacen impuestos, hace falta impuestos, hay que ver cómo vamos a hacer, pero también el tema de los gastos, que lo está usando y siempre lo usan todas las oposiciones al gobierno. Cuando llega el momento de hablar de esto, está ahí, don Welmer, así, con sencillez, o sea, ¿cómo hacemos? Y aquí lo que hace, aquí hablar más, hasta que uno dice, mira, todavía estamos en el mismo lugar, porque todo eso se sabe, pero a la hora de la hora nos trabamos en lo mismo. Fíjese que nos trabamos en lo mismo por años y no caminamos. Y como usted bien dice, hay las personas que señalan que si no se hacen las cosas a tiempo, cada vez es peor. Pero Otón Solís el otro día nos dijo en este programa todas las cosas que si se eliminan podrían significar miles de millones de control de gasto público. En este enredo, ¿para dónde vamos a ir, don Welmer? ¿Hay posibilidades de un acuerdo nacional o seguir gastando plata en seminarios y cosas que no han arreglado nada por años? Mire, en primer lugar, tengo que decir que transparencia ha sido una de las premisas de este gobierno en cuanto a lo que son presupuestos y rendición de cuentas y demás. Hemos estado abiertos, estamos haciendo dentro de los marcos jurídicos que existen todos los esfuerzos para la eficiencia del gasto. Por ejemplo, toman lo que la propuesta de Don Otón, lo que son viáticos, los que son lo que tiene que ver con gastos de representación, ya no los hay, creo que en ningún ministerio, excepto en algunos que tienen que hacer cosas protocolarias básicas, ¿verdad? Que tiene que, pero la mayoría de las cosas se han recortado al extremo únicamente en las representaciones más básicas, pero claro que es necesario un esfuerzo, y se está haciendo un esfuerzo enorme en lo que es la simplificación. También, vamos a ver, la transparencia y la forma de enseñar al ciudadano de cómo se están gastando los recursos.
Pero el otro ¿Cuál es, don Welmer? Don Welmer, ¿cuál es la directriz de los recortes? Es que cuando yo oigo lo que dice Otón Solís, y vuelvo a repetir, lo dijo en este programa, que son esos miles de millones que se podrían recortar, ¿cuál es la directriz para estos recortes? ¿Cuál es exacta? O sea, ningún ministerio puede tal cosa, ningún ministro puede tal otra. O sea, ¿cuál es esa directriz que viene de la presidencia para poder de verdad convencer, para poder generar confianza? ¿Cuál es esa directriz y cómo van a controlar que se cumpla? Bueno, el presidente fue muy claro en lo que era viajes al exterior, en lo que era el cuanto a los seminarios, reuniones, todas estas cosas se hacen dentro de la mayor austeridad y dentro de los mismos ministerios cuando hay que hacerlos, usando lo menos posible hoteles, lo menos posible gastos de cualquier tipo de eso. ¿Y cómo lo controlan, don Welmer? ¿Cómo lo controlan? ¿Cómo lo controlan? Lo controla don Helio y don Helio nos... Qué lindo que lo controláramos todos los costarricenses y que pudiéramos tenerlo en internet. Algún día se podrá ver. No, está en internet. Ay, no, pero no está en internet, pero no claro, eso que yo le estoy diciendo a usted. Pueden verlo en el Ministerio de Hacienda y pueden verlo en el Ministerio de Planificación. Ahí están los presupuestos y todo el mundo puede ver cuánto se está poniendo en todos esos gastos. En gastos de comidas, en gastos de viajes, en gastos de viáticos, en todas esas cosas están transparentes. Y entonces, doña Amelia, más bien un día de estos podemos hacerlo para decirle a los ciudadanos cómo y cuándo en la página está y en qué parte, y que los ciudadanos hagan ese chequeo. Eso es fundamental. Bueno, pero lo podemos hacer, pero resulta que los ciudadanos hace rato vienen hablando de otras cosas, vienen hablando no solo de horas extras, no solo de licor, no solo de viajes, estamos hablando de los pluses, de las asesorías, estamos hablando de otro montón de cosas que son mucha plata y de que hay que entrarle y que se puede entrar. Yo respeto lo que dice don Otón Solís, voy a decir, porque tiene experiencia en la función pública, fue diputado, fue ministro, es un economista destacado que tiene elementos de juicio para poder decir eso. Supongo que no está bateando cuando dice que se pueden tocar estas cosas que no se están tocando ahorita. Calificaciones a los empleados públicos, al que no rinde se le califica mal. Eso es parte de las directrices para que no tenga derecho al aumento anual. Pero hay otras cosas que tienen que pasar por ley. Los regímenes de pensiones hay que cambiarlos por ley, porque la Sala Cuarta ha dicho hasta la saciedad, cuando don Víctor Morales Mora ha hecho un decreto para bajar las pensiones, bueno, entonces por el otro lado le dicen que no, que hay derechos adquiridos y que no se pueden bajar. Bueno, entonces eso hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa y ahí está la ley para bajar ya las pensiones exageradas que van hacia el gasto público, que lo incrementan. Está todo los regímenes de pensiones es fundamental. Tenemos el otro asunto que son los diferentes regímenes salariales de este país, que hay que acometerlos con leyes que están en la Asamblea Legislativa, para que sea uno solo el sistema de pagos. Tenemos entidades que son autónomas por ley y que han estado saliendo y que pero es mucho lo que hay que hacer, es demasiado y hay que entrarle a cosas grandes que no están entrando. No me contesta don Otón Solís, lo estoy llamando para que otra vez nos haga el ejercicio aquí para todos los costarricenses, porque hay que hablar las cosas como son. O sea, hay cosas a las que hay que entrarle, que hay que traer leyes. Bueno, usted le dice a la oposición, señores, ustedes solo están me diciendo que recorte gastos. Bueno, para recortar, ocupo que votemos estos dos proyectos ya, para poder recortar esto y esto y esto, que no se puede, que significa tantos miles de millones. Me explico, don Welmer, o sea, yo creo que las cosas, si son urgentes, tratémoslas con urgencia. Claro, se necesita de tres maneras. Uno es eficiencia en el gasto, que se está haciendo todos los esfuerzos, de verdad que se están haciendo los esfuerzos. Se necesita mejorar el cobro de lo que ya existe, claro que se requiere, pero para eso se requiere también mejorar un poco la ley. En este momento un evasor prácticamente tiene casi que ninguna sanción. Y el otro asunto que necesitamos es que sí estamos muy mal
en cuanto al nivel de recaudación para el tipo de estado de bienestar que nosotros tenemos. Obvio. Y entonces eso, cuando nos comparamos con todos los países, estamos muy mal. Por ejemplo, le pongo solo un ejemplo, el sistema tributario costarricense es territorial. Entonces alguien con solo que le depositen la mitad del sueldo en Panamá, ya no tiene que pagar esa otra mitad, por esa otra mitad, aunque se esté ganando todo el sueldo en Costa Rica. Una empresa que perfectamente pone una sociedad anónima en Bahamas y está vendiendo a Estados Unidos, simula que se vendió a Bahamas a precio de costo, y como se vendió a precio de costo ella misma, ya en Costa Rica no tiene que pagar renta porque se vendió a precio de costo, y tenemos un sistema de precios de transferencia muy inocente. Tenemos sistemas en que si usted se gana la plata en impuestos, por ejemplo, en intereses apenas paga el 8% y ya no tiene que pagar más. Entonces una empresa agarra lo que se ganó, lo pone en un banco y le pide prestado al banco esa misma plata. Y entonces todo lo que le paguen intereses por el préstamo lo pone como un costo y ya deja, eso le quita de que pague el 30% y apenas paga el 8% por los intereses que se ganó, y hace un back to back de ese tipo. Don Welmer, yo con todo respeto, porque ya se nos acabó el tiempo, pero todo eso lo hemos oído 3 millones de veces nosotros desde que trabajamos en esto, y siempre llegan y se parquean en el mismo problema y se traban en lo mismo y no pueden hacer. Cuando aquí ya no quiero hablar ni de emergencia ni de nada de eso, porque entonces salen diciendo, ay, es que por emergencia. No. Un acuerdo nacional para que esto funcione con algo que tenga sentido, don Welmer, con algo que tenga sentido. Yo no soy política, pero yo no puedo convencer a los ticos de algo si no se los demuestro. Y los ticos ya están acostumbrados a que la alimentación, a que los viajes, a que todo esto, y llega el momento y uno los ve viajando, los ve con alimentación, los ve con un montón de cosas. Entonces el tico ya dejó de creer. Cuando la gente deja de creer, usted puede decir misa y la gente no cree. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, porque yo también oigo y veo las experiencias de otros países y digo, señores, ¿estaremos actuando con la responsabilidad que ameritan en este tema de impuestos, o Costa Rica se verá en un serio problema después? Pero también pienso, ¿estaremos actuando con la crudeza, con la voluntad política, con la valentía política también, y la valentía ética de decir, si no tocamos esto no funciona, voy a tocar esto en gastos también? Yo estoy muy preocupada por lo que pasa con los impuestos, no es que yo no lo esté, pero siento que estamos trabados en lo mismo de siempre. Dice que el acuerdo nacional, me dicen aquí, no parte solo del gobierno. Y la oposición en este caso se pasa chantajeando, pero también en otros, cuando ha sido al revés, cuando era el PAC el que estaba en la oposición y el PUS con Liberación, también era lo mismo, o sea, era lo mismo, no era otra cosa. Entonces, yo por eso grito por un acuerdo nacional en el que todos estén dispuestos a dar, en el que nadie vuelva a decir, es que recortamos gastos, es que recortamos viajes, es que recortamos 3 cosas o 4, y la gente no cree. Entonces la gente no participa, la gente no está dispuesta a sacrificar, todos, porque aquí estoy de acuerdo, todos tienen que sacrificar. Y yo siempre he dicho, el que tiene, si el que tiene muchísimo paga todo, ok, en orden, pero si no tiene, ¿verdad? Si no paga, ese es otro problema. Pero aquí hay un problema con los impuestos, también hay un problema con los gastos, porque a mí no me dicen nada. Discúlpenme, señores del gobierno, cuando ustedes me dicen es que falta una ley, aprobémosla. Y dígale a la oposición, señores, dejen de chantajearme. Ustedes quieren que hagamos esto, votémoslo todos y nos vamos por unanimidad y salimos de esos problemas de que se ocupa ley para recortar gastos por todo lado. Señores, estamos trabados, Costa Rica, y eso es lo único que a mí me preocupa. Vean, cuando me contaron sobre estos temas ayer, me preocupé y por eso los traje hoy a que lo habláramos. Yo le agradezco a don Welmer, lo explica, le agradezco al presidente de la Asamblea. Dije al principio que ahí deberían haber estado todos los diputados, pero el acuerdo nacional es político, no es técnico. Y si hablamos de técnicos, vean a doña Rocío Aguilar, está presentando una propuesta. Y estamos hablando de cosas que se pueden medir también. Pero mientras tanto estamos trabados, Costa Rica, y si nos dicen, si esto no avanza, ¿a dónde va a ir el país? Y entonces, eso es donde digo, aquí se ocupa un acuerdo nacional, lo demás, seguimos hablando y seguimos pasando. Y es que el tema, les voy a decir con todo respeto también, el tema de la burocracia nos está matando. Y el tema
qué dicha que se hace ese seminario, ojalá que alguien reaccione, pero cuando se hace un encuentro de estos y no llegan todos los diputados a aprender, ¿verdad? Y a ver soluciones, y no sale como resultado, de verdad, convocar a quien haya que convocar y asumir esto, o sea, que sea el gobierno el que lo asuma, el liderazgo, pero dispuesto a ceder en una serie de cosas que hay que ceder como gobierno. Por eso llamé a don Otón Solís, que hoy no me contestó. No está oyendo el programa, partamos de eso porque él siempre lo oye, para que don Otón vuelva a hacer eso que él dijo, tomando en cuenta, ya dije, ¿por qué don Otón? Porque no es un bateador. Entonces, y está preparado, tomando en cuenta todo lo que dijo don Otón, lo que se podía hacer para poder ahorrar tanta plata. Si no, señores, esto va a seguir y va a pasar lo mismo en el mismo momento, los mismos van a decir lo mismo y no vamos a poder caminar. Y cuando los mismos dicen lo mismo y la cosa se traba, dice uno, entonces, ¿para dónde vamos? Por eso aplaudí la propuesta de doña Rocío Aguilar, ya ve. Pero a alguien le importó, ya le llamaron, ya le preguntaron, doña Rocío, y ella habla, por eso hablo yo de un acuerdo nacional, habla de que son las fuerzas nacionales organizadas las que tienen que tener la decisión de que Costa Rica ocupa eso, hay que caminar en los dos sentidos, y no la otra parte. Yo no cedo porque soy la oposición, y yo tampoco cedo porque como gobierno perdería caudal político si tengo que llevar adelante leyes y recortes que harían perder caudal político, porque todas estas medidas se van viendo los resultados años después. Entonces vamos a hacer una pausa, porque sí, Costa Rica, usted diga, yo no entiendo nada de impuestos, mejor entendamos de impuestos y veámoslo con claridad. ¿Para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones, obviamente, pero que nadie está negando que el tema de los impuestos debe meterse bajo la cobija y no se puede ver hasta que no bajen los gastos. Lo que estamos diciendo es que estamos trabados igual que siempre y que aquí tiene que haber un acuerdo para que esto se desentrabe con la participación de todos, porque aquí no es solo el gobierno, obviamente, pero el gobierno tiene que estar dispuesto a ceder, tiene que tener habilidad para negociar, tiene que tener valentía para hacer cosas que son fuertes, pero que afectan el caudal político. Pero hay veces que la bandera de Costa Rica es la bandera, debería ser siempre, pero hay cosas como en estas que la bandera de Costa Rica merita no solo respeto, sino que se sienten en un acuerdo nacional a caminar con esto. Si no, seguimos hablando más de lo mismo y no avanzamos. Ojalá que avancemos en muchos de los proyectos que están esperando en la Asamblea Legislativa, ojalá que lo hagamos, pero también hay todavía, de acuerdo a lo que yo veo, mucha resistencia y oposición de la oposición. Pide pan, ternura y amor. Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra